Caritas. Bueno, hermano, como seguimos con los 40 días, vamos a leer el día que correspondería hoy, que sería el día 12, que sería 2 de Crónicas 7, 14, 15. Cuando hayan buscado, me avisan para leer. Capítulo 7, 14, 15. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos a mis oídos a la oración de este lugar. Hermosa palabra, ¿no? Y en este día especial vamos a cerrar nuestros ojos y orar para el comienzo de esta reunión. Padre, gracias te damos, Señor, por este día especial, Señor, por el día más de estar en tu casa, Señor. Padre amado, pedimos, Señor, que sea tu presencia en este lugar, Señor. Así como dice este texto, Señor, tu pueblo está humillado buscándote, Señor. Y aún, Padre, como pueblo tuyo, Señor, nos unimos en estos 40 días, Señor. En el día 14, unidos en una unidad, Señor, unánimes, Padre, buscando tu rostro, tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, que se derrame, Señor. Amado Dios, también pedimos, Señor, como dice una de estas oraciones de este día, Señor. Padre, oramos, Señor, para que como pueblo tuyo, Señor, como hijos tuyos, Padre, obedezcamos sigamos tu guía, tu luz, Señor. Y Padre, en medio de esta generación, Señor, que busca el pecado, quizás, Señor, que como hijos tuyos nosotros llegamos a odiar y a aborrecer el pecado, Señor. Que podamos seguir tu luz y la guía de tu Espíritu Santo, Señor. No hay nada más lindo, Señor, que buscar de ti, Señor, seguir tus pasos, Señor. Y como iglesia, Señor, anhelamos y deseamos eso, Señor. Que esta casa, Señor, sea una casa de oración, Señor. Que como hermanos, Señor, estemos unidos en un mismo espíritu, Señor, en oración y en unidad. Padre, también pedimos, Señor, que tú dirijas esta reunión, Señor, que hables a cada mente, a cada corazón, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor para comenzar esta reunión. ¿Hemos sido bendecidos? Somos bendecidos cada día. Una vez escuchaba una palabra que decía, ya cuando abrimos nuestros ojos es un milagro. Porque todo lo que pasa en nuestro organismo cuando despertamos ya es un milagro de parte de Dios. Damos la vida cada día. Amén. Y vamos a comenzar cantándole con todo nuestro corazón y pedirle que esta casa se pueda llenar de su presencia y de su gloria en esta mañana. Amén. Dios.
Amén. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu misericordia les alcanzará. Te pedimos que tú bendigas, Señor, cada vida, Señor. Amén. Que tú obres, que tú te muevas con poder, Señor, para que haya esa necesidad de agradarte, ese arrepentimiento, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos permites conocerte para cambiar nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, te pedimos que tú atraigas los pasos de cada una de esas personas que hoy no están en tu casa. Gracias, Señor. Dirige esos pasos, trae una vida en santidad, buscándote, amándote, dándote el primer lugar, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sé que mi vida es
Hoy la reunión es un poco distinta porque el pastor tuvo que ir a la iglesia de Artigas. Estamos siempre orando por Cristian y Carlos, que son los pastores de allá. Gracias a Dios aceptaron el llamado del Señor y están cumpliendo con el propósito que Dios puso en su vida y en su corazón, que es poder pastorear la iglesia en Artigas. A pesar de las adversidades, las condiciones, decidieron seguir a Cristo y poder cumplir con lo que Dios le mandó, ¿no? Gloria a Dios. Y siempre que haya alguien que obedece al Señor, la paga no solo va a ser acá, sino que yo creo que está asegurada en el cielo, ¿no? Amén. Bueno, vamos a compartir, vamos a buscar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 16. Perdón, 14 al 19. Capítulo 13, versículo 14 al 19. Capítulo 13, del versículo 14 al 19. Estamos medio jodidos en la garganta, así que. Vamos a ver qué sale. ¿Bien, encontraron? Amén. Amén. No, pues yo no encontré todavía. Bien, les leo. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás, o Joás en algunas palabras, en algunas Biblias, ¿no?, de Israel, fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Eliseo le dijo: consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo: pon tu mano sobre el arco. Ahí va, del 13 al 19. Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó: abre la ventana que da al oriente. Él la abrió y Eliseo le dijo: dispara. Así el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó: esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Luego Eliseo dijo: ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y clamó: tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Después Eliseo murió, fue enterrado. Bien, esta historia es una historia muy conocida. Fue la última profecía de Eliseo, no el último milagro, sino fue la última profecía. El último milagro fue cuando Eliseo estaba muerto y sobre sus huesos cayó alguien y revivió por la unción, ¿no? Pero es algo muy curioso poder ver esto, porque el Antiguo Testamento es el aviso constante, o la profecía constante de que Jesús iba a venir a la tierra. Y cada tanto había un hombre, una persona que seguía la palabra del Señor, porque quería seguir a Dios por sobre todas las cosas. Y era uno entre millones, se podría decir. Eran muy pocos los que el Señor le hablaba. Hoy en día todos tenemos esa Jesús. Pero en aquel tiempo eran pocos los que Dios escogía y los que Dios usaba. Y Eliseo tenía la peculiaridad de que había sido descendiente de Elías. Que había sido discípulo de Elías. Y al ser discípulo de Elías tuvo varios milagros, varias hazañas, varias obras de Dios en su vida. Está la historia de cuando hizo levitar el hacha, cuando cayó fuego del cielo, cuando mandó un oso, pidió que un oso matara a la gente porque le decían pelado o calvo, que eso fue un montón. Pero Eliseo es uno de los personajes que más hazañas tiene o más milagros extravagantes tiene. Pero hay algo que sorprende en esta historia, y es que Eliseo tenía una fama muy conocida, aún fuera del pueblo de Dios. Por eso está el milagro de la viuda, creo que era, que le multiplicó la comida al Señor. Pero ahora, este rey iba a ser atacado, iba a ser gobernado por otro pueblo, el rey Joás. Si ustedes ven, él va desesperado a Eliseo, al profeta, que sin duda eso no hay forma de negarlo, escuchó el rey Joás, o el rey Joás, como lo tengan en su Biblia,
En su vida tuvo que haber escuchado de Eliseo, del profeta que abrió los ojos, que dejó cigar a las personas, el profeta que hizo caer fuego del cielo, el profeta que hizo infinidad de cosas. Él tuvo que haber sabido o tuvo que haber escuchado la fama de esa persona. Es más, descendiente del rey, sin duda que estuvo metido en algún milagro o pudo haber presenciado uno. Dice la palabra que él fue desesperado a pedir la ayuda al profeta para que Dios lo salve o para que pueda ser libre el pueblo del ataque enemigo. En eso Eliseo le dice a Eliseo: Padre mío, vio el carro de Israel con sus conductores. Padre mío no es que él era hijo de Eliseo. Era decirle padre era como un reconocimiento, como decirle Señor, ¿no? Como cuando el güey chico le pide que le encajen la pelota: Señor, ¿me pasa la pelota? Bueno, así más o menos, pero un poquito más elevado, ¿no? A mí ya me piden, me dicen Señor cuando hay un güey chico se cansa. Pero bueno, ese reconocimiento lo daba diciéndole: Padre, veo los carros de Israel con sus conductores, veo cómo nos acechan. Y Eliseo le dice: agarra un arco y una flecha, abre una ventana hacia el oriente no sé para qué lado está, creo que este es el sur, este es el norte, este es el este, no sé, no me piden eso. Pero le pidió que abra una ventana y le dijo que tomara el arco y la flecha, tomó su mano con la del rey y lo ayudó a disparar la flecha, le dijo: dispara, y disparó la flecha. Eliseo puso sus manos sobre la mano del rey, luego le ordenó: abre la ventana que da al oriente. Él abrió y Eliseo le dijo: dispara. Así el rey disparó una flecha. Y Eliseo proclamó: esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Luego Eliseo dijo: ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Y cuando pasó esto, hay algo muy curioso, porque esa es la historia que el rey hizo caso, dijo, agarró las flechas, después de que disparó las flechas, y las pegó 3 veces, pa. Y Eliseo agarra y dice: entonces el rey tomó, golpeó el piso 3 veces, pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó: tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces, así habías vencido a Aram hasta destruirlo por completo, ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Y acá si ustedes ven la historia pueden decir: bueno, está, pero él nunca le dijo golpea 6 veces y ya está, tenés todo el trabajo completo. Sino que lo único que vemos es que el rey golpeó 3 veces la flecha y listo, ya estaba. La orden fue golpearla contra el piso. Y en 3 veces se habrá cansado, no sabía qué estaba haciendo porque era algo súper raro, que el hombre le pidió que abra una ventana, le dio una flecha y después le dijo haz eso y golpeame ahí la flecha contra el piso. Capaz que estaba en un momento y decía: bueno, ¿y ahora qué? Y no estaba entendiendo el contexto. Pero lo que había pasado en el profeta era que él se había enojado. ¿Sabes por qué se había enojado? Por una cosa muy sencilla, que era la falta de fe o determinación que había en el rey. Y eso es algo claro, porque Eliseo ya sabía que Dios podía usarlo y que podía hacer milagros. Eliseo tuvo profecías, ya Dios le había revelado cuáles personas él iba a usar y cuáles no. Y este hombre sabía la fama de Eliseo y va a pedirle ayuda. Es como ir delante de Dios pidiéndole algo y después sorprenderse: ¡oh! Dios hizo el milagro. Cuando uno sabe lo que va a pasar, no se puede sorprender. Cuando uno tiene fe, no se puede sorprender. Hay una historia que me gusta mucho a mí, que hay 2 personas, dos granjeros, ¿no? Los 2 cristianos, o los 2 creyentes, mejor dicho, que le piden al Señor que llueva. Que llueva porque no había sequía en la tierra. Y dice la anécdota, dice la historia que se pusieron a orar, y en eso de que estaba orando, uno de los granjeros empezó a preparar todas las cosas para poder cosechar o poder arar la tierra. Empezó a trabajar la tierra, como si viniera la lluvia. Y el otro quedó esperando. Y siguió orando y orando y siguieron los 2 orando. Hasta que llovió. La historia concluye con que el granjero que esperó la lluvia llegó, pero la tierra no estaba preparada. Pero el otro que ya preparó la tierra fue el que tuvo mayor rendimiento, fue el que tuvo mayor productividad en la parte de la cosecha. Y así hay varias anécdotas de gente que pide llover, por ejemplo, que lleva paraguas y un montón de cosas así. Porque la fe va acompañada de acción, de actuar.
Uno puede decir, yo tengo fe de que el Señor va a hacer esto. Y lo puede decir porque Dios es grande y es misericordioso y todo eso. Pero otro puede decir, yo sé que el Señor va a hacer esto y va a vivir conforme a eso. La fe es algo muy curioso. Yo creo que, no lo creo, yo sé que es así. El Señor a todos nos dio fe, cristiano o no cristiano. Todos tenemos fe. Es algo que hablabas poco. Todos tenemos fe. La fe aún no en Dios, aún en uno mismo. La fe quizás en otra religión. O la fe en cosas vanas, ¿no? En probabilidades. Algunos que creen inclusive en las estrellas, ¿no? Pero todos tenemos fe. Necesitamos creer en algo. Y la historia nos muestra cómo este hombre, conociendo el paño, conociendo la historia de Eliseo, fue a pedirle ayuda, tuvo fe de que él iba a hacer algo. Pero cuando Eliseo le pidió que haga las cosas, le faltó fe o le faltó determinación. Porque Eliseo no es que le pidió algo muy difícil, solo le pidió que tire un arco y una flecha. Dice la palabra que le puso sus manos en las manos de él para ayudarlo a disparar la flecha. Puede ser rarísimo que ella le pida eso, pero él era el hombre de Dios, el profeta que hizo caer fuego del cielo, el que dejó ciego a la gente, el que abrió los ojos espirituales para que puedan ver el ejército ángel, un montón de milagros sorprendentes. Y este hombre no tenía la capacidad de poder agarrar el arco y la flecha y hacer lo que le pedía. Entonces dice la palabra que lo ayudó a disparar. Después lo dejó solo, le dijo, bueno, agarrate la aljaba que estaba toda la flecha y golpeala contra el piso. Y no sé qué golpe habrá hecho él, pero seguramente los golpes que habrá hecho no fue el golpe más... ¿Vieron cuando mandan a limpiar a alguien que lo hace a media máquina? Cuando mandan a barrer a alguien que lo barra a 2 horas. Por lo general muy chico, ¿no? Cuando alguien mandaba. Que no tenía ganas, cuando uno no tiene ganas va a ir y lo barra a 2 por hora. Lo hace sin ganas, no para que lo reten, sino porque no quiere hacerlo. Entonces, que se demore lo posible, va a poner la mínima cantidad de energía posible, el mínimo esfuerzo posible para hacer esto. Total, no quiere hacerlo. Y así en el trabajo, ¿no? Si supieran la cantidad de gente que trabaja en mi máquina porque total, me van a pagar igual, o ni ganas de esto, tremendo calor. Bueno, no dice la palabra, pero dice la gente, el vago trabajador. Pero de igual manera pasó esto con este rey, seguramente. Porque él creía, él sabía lo que hacía el profeta. Pero cuando el profeta le pidió que él tome acción, que era simbólica nada más, no supo seguirlo, quizás tuvo miedo, no sabía qué iba a pasar. Porque con Eliseo podía pasar cualquier cosa. Así como te podía profetizar de que Dios iba a vencerte iba a darte la victoria en la guerra, también te iba a decir, bueno, mira, tu familia la van a matar toda, a vos te van a colgar acá en aquel lugar, y seguramente también había miedo de lo que Dios podía hacer, porque este rey no era de los buenos, era el que estaba haciendo las cosas medio feas. Y él agarró la flecha y la golpeó 3 veces nada más, y Eliseo se enojó. Si hubieras golpeado 5 o 6 veces hasta el final, hubiera vencido a cada uno de esos enemigos que tenía. Pero como golpeaste solo 3 veces, 3 victorias no vamos a tener. Y miren, la determinación o la fe es algo que está siempre en la Biblia, siempre, siempre. El Nuevo Testamento está lleno de gente que hace cosas impresionantes, que hacen cosas extraordinarias por tratar de seguir a Jesús. La historia de la viuda en realidad era una persona que tenía flujo de sangre. En la tradición judía era una persona impura, era como que no podía estar con el público normal, con la gente normal. Cuando fue a seguir a Jesús y tocar el manto, se jugó la vida. Verdaderamente se jugó la vida. Es como si fuéramos una franja de guerra y vayáramos, tuviéramos un territorio de guerra y nos pusiéramos a caminar en el campo ahí donde están cruzando todas las balas. Casi la misma experiencia. Ella se jugó la vida porque le iban a pelear si estaban los fariseos. Y tocó el manto del Señor y la sanó. Y Jesús dijo, sentí como poder salió de mi manto, de mí. La historia del paralítico, que lo entraron por arriba del techo, la palabra dice que tuvo amigos, y algunas versiones dicen que no era ni amigos, conocidos nomás, gente que estaba ahí. Pero ayudó a romper el techo de la casa, con tal de poder llegar donde estaba Jesús. Y estando en cama, Jesús le habló y él fue sanado. Los leprosos que fueron a pedirle que lo sanaran, jugándose la vida. El Nuevo Testamento está lleno de personas desesperadas por poder conocer a Cristo.
y el milagro que Jesús iba a hacer. Y esa es la gente que Jesús siempre le da la mano y siempre decide obrar un milagro. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que lo único que tienen es poder creer en Jesús y que están totalmente convencidos de que Dios va a hacer la obra. La historia de Bartimeo, que estaba gritando, a pesar de lo que callaban, seguía gritando para que Dios le haga su milagro. Pero acá en este caso tenemos el contrario. Un rey, una persona que está bajo todo un reino que Dios le había puesto o se había encargado de darle autoridades a un montón de personas, no fue capaz de tener la suficiente determinación de hacer lo que el profeta decía, que lo que la voz de Dios estaba hablando a través de ese hombre. Hizo que esa media máquina, ese medio pelo, ese medio hacer hasta ahí, es algo que el Señor no quiere. ¿Saben? Hay un escritor, está muerto, creo, pero está muerto, sí, que es ese Lewis, que es un gringo, ¿no? Él escribió Las Crónicas de Narnia y un montón de libros más, pero en realidad es una persona que tuvo varios estudios. Y antes de ser cristiano era ateo, pero en su búsqueda de poder decir, bueno, Dios no existe, fue que terminó convirtiéndose porque conoció la historia de Jesús y vio que en realidad era imposible negar eso. Y ahí fue cuando se volvió cristiano y él dijo, hay una cosa que es muy interesante, y él dijo, si Dios no existe, o si Jesús no existe, hay dos probabilidades, no puede haber tres. Una, Dios no existe o Jesús no existe, no importa, no es nada relevante para nosotros. Otra, Jesús existe, Dios existe, y si Dios existe y Jesús existe, es absolutamente relevante para nosotros. Tiene que ser sumamente importante. Lo que no puede ser es una verdad media, es que Dios exista y para mí no sea importante. Porque si Dios existe y Jesús existe, y si Jesús murió en la cruz y dejó toda la enseñanza posible para poder seguir su camino, no puede ser algo medianamente relevante. Porque es Dios mismo dejando su historia, dejando su legado, sus palabras, para que nosotros podamos seguirla. Es Dios mismo diciéndonos, existe una vida espiritual, existe el pecado, existe la muerte. Ustedes tienen el poder creyendo en mí. Y el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, decía Pablo, está hoy en ustedes. El mismo Espíritu Santo. Entonces este escritor dice algo sumamente importante, que no puede haber una verdad a medias, que no puede ser algo que no sea relevante, no sea importante. Nosotros sabemos cuando algo es importante, cuando pasan las cosas, dicen algunos. Cuando queman las papas, dice la frase, ¿no? La salud se vuelve importante cuando tenemos que ir al médico del dolor que nos da, ¿no? Yo soy alguien que detesto ir al médico porque salís peor de lo que está, y eso es porque muchas veces las bacterias quedan en el aire y es hasta peligroso a veces ir al médico morir, porque hay gente que yo sé que va por deporte. Pero muchas veces vamos hasta que duele, o sea, hasta que ya está, no puedo aguantar más el dolor, tengo que ir así, cuando asusta, ¿no? O cuando estamos, por ejemplo, manejando, que rebasamos medio mal y vemos cómo por poco nos salvamos, nos agarramos a alguien y decimos, uff, bajamos la velocidad como no sabe que ya no tengo ganas de llegar 2 minutos antes, porque por 2 minutos antes puedes quedar sin vida o puedes quedar parapléjico, ¿no? Nosotros muchas veces cuando las cosas empiezan a apretarse es cuando decimos, qué importante es hacerlo, qué importante es la vida, qué importante es la familia. Cuando uno pierde, cuando se aleja un pariente, cuando se aleja la pareja, decir, qué importante que era estar en paz, qué importante que esté entre nosotros. Es así. De igual manera es con Dios. El problema con el Señor es que muchas veces nosotros no somos conscientes de la participación de Dios, de Dios en nuestra vida. Y hay gente que no, perder al Señor o dejar pasar un día sin Dios no es nada, porque total, en mi día, en mis 24 horas no, porque nosotros dormimos 7 horas, en realidad en mis 18 horas, 12 horas de actividad libre, Dios está quizás 10 minutos. Y las personas que tienen al Señor solo 10 minutos de su vida no van a perder nada de valor. La parábola de la perla de gran valor, que dice que una persona encontró un tesoro y que vendió todo para poder buscarlo. Bueno, el Señor habla mucho del valor que tiene la salvación del Espíritu y las cosas del reino del espiritual. Pero alguien que poco valor le da, poca importancia le da a eso, si lo pierde no pasa nada.
no pasa nada. Miren, cuando empezó a salir, todos saben de lo que sale, cuando empezó a salir ahora en el mercado la venta de componentes de computadoras, que son las RAM y las placas video y cosas así. Una de las inflaciones que hubo a nivel global fue el tema del cobre y el oro. Y mucha gente, por ejemplo, en algunos países, lo que hace es ir a los basureros y buscar computadoras viejas, por ejemplo. Y las computadoras viejas de hace como 10, 20 años, en el procesador, tienen unos pinchitos, tienen una agujita, están hechas de oro. Porque antes el oro era más barato y se usaba esas cosas. Entonces, actualmente en algunos países hay mucha gente que se dedica a buscar computadoras viejas que te pagan 100 pesos, 200 pesos. Y entre varias computadoras viejas que se levantan una ganancia de 200%, el doble, el triple, el 4 veces. Y eso se da porque esa gente es consciente del mercado global y de que, acá hay una ventaja que puedo tomar. De igual manera, hay mucha gente que no es consciente del valor de Dios y da cosas que son importantes, de gran valor, y las vende baratas o las vende regaladas. Me da mucha risa cuando a veces gente vende anillos o vende collares que son de oro, 14 quilates, 18 quilates. Y como generalmente es gente joven, no saben qué valor tiene eso, lo cambian, lo regalan, y están regalando quizás 3 celulares, 4 celulares, y lo dan como, voy a regalar esto que capaz que sale el regalito acá, comprar un 500 pesos. Me olvidé de hacer un regalo, bueno, te doy esto que tiene más valor de lo que realmente sé. Eso es la ignorancia. Ignorancia no saber el precio de las cosas o el valor de las cosas. Y yo les hablo de la parte económica porque ahí cuando hablamos de plata todo el mundo se interesa. En los préstamos, por ejemplo. Acá presten atención. Veo muchas veces el cartel de te prestamos 10.000 pesos, 12 cuotas de 1.200 pesos. Una persona le dan 10.000 pesos, pero no se está dando cuenta que cuando le dan 10.000 está pagando 18, está pagando el doble. Ahí no nos damos cuenta de lo importante que es aguantarse y bueno, prefiero 2 o 3 días sin comer o 2 o 3 días atrasado porque capaz que la deuda sube 1.000 pesos más, 2.000 pesos más y no estoy pagando 7.000 pesos de intereses, 6.000 pesos de intereses por no saber esperar y tener la sabiduría de elegir. La ignorancia dice la palabra, el Antiguo Testamento dice que mi pueblo muere por falta de conocimiento. Y todo el Nuevo Testamento es el conocimiento que Jesús nos da para poder vivir la vida en Cristo. El libro de Hechos, los 4 evangelios, toda la enseñanza que Jesús nos dejó, mucha gente no tiene idea de cuáles son los 4 evangelios, no pudo leer ni siquiera Juan, Marcos y Lucas. No voy a decir eso de que yo sé cómo no lee la Biblia. No es como reclamo. Es porque la palabra mismo dice, alguien encontró una perla de gran valor y vendió todo para poder conseguirla. De igual manera el Señor nos dio algo de gran valor. Y si nosotros no somos conscientes del valor que eso tiene, no vamos a perder nada. O no vamos a ser capaces de aprovechar todo lo que el Señor nos dejó. Este rey necesitaba que Dios lo ayude. Dios lo ayudó. Pero el profeta se enojó con él porque aún él, sabiendo que adoraba a la diosa Cera, por ejemplo, bueno, Dios te dio la oportunidad de poder salvar nuevamente el reino. Pero aún en esa oportunidad dice la palabra que el profeta se enojó porque este hombre, aún en ese momento en el que el Señor dio la oportunidad de salvar todo un pueblo, fue tan incapaz de no poder seguir las órdenes con la determinación o con la fuerza que hacía falta. Si era una persona que verdaderamente conocía el poder de Dios, conocía toda la talla de Eliseo y sabía lo que el Señor decía, agarrame esa flecha que las parto a la mitad y las rompía en pedazos. Y ahí te seguro que Eliseo habrá dicho, por fin alguien capaz de poder seguir la voz de Dios. Porque Dios no es el Dios de los tibios. Vamos a hablar como el fútbol. Los pechos fríos nunca van a ganar una final. Nunca van a alguien que no es capaz de correr a pesar del dolor
un partido importante. Porque la gente con hambre es la gente que más aprecia la comida, así siempre es así. Y Dios ya nos conoce a todos, Dios ya sabe qué cosas nos pesan más y qué cosas nos pesan menos. Pero la palabra de hoy, lo que yo quiero predicar hoy, que ya van 24 minutos, ya para terminar, es que nosotros podamos tener la virtud o la sabiduría o el amor de poder saber la importancia que tiene Dios en nuestra vida, el valor que Dios puede tener. Porque nosotros quizás capaz que nos desgastamos trabajando y trabajando para poder salir de una deuda que el Señor la puede en 2 segundos quitar. Capaz que nosotros estamos buscando toda la alternativa para poder arreglar algo y solo Dios con una orden puede cambiarlo. Y la solución la tiene el Señor. Y capaz que no la tiene. No hace falta que Dios te dé la solución. Pero de igual manera el Señor nos da la paz y nos da la confianza de que Él está en control. Entonces no poder ser ciego, no poder ser ignorante de la obra del Señor o de la voz del Señor. Este hombre, este rey, no fue capaz de escuchar la voz de Dios o de seguirla completamente. No se dio cuenta de quién estaba hablando. De igual manera nosotros tenemos que estar conscientes de que si el Señor habla con poder. Amén. Vamos a hablar ahora y después me dar la vuelta porque creo que es fácil. Padre Santo, Dios, Rey eterno, Creador del universo, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Dios, y por tu Espíritu, Dios, que ha sido, Señor, otorgado por medio de tu Hijo, Dios. Hoy estamos, Señor, como iglesia, Señor, orando, Señor, haciendo ayuno, Señor, buscando, Señor, el avivamiento, Señor, buscando, Señor, tu mover y tu mano, Señor, moviéndose, Señor. Pero te pedimos, Señor, que cuando tu mano se mueva, Señor, seamos capaces de reconocer tu voz, de reconocer, Señor, tu Espíritu hablando, Padre Santo, Dios. Te pedimos, Señor, que si buscamos, Señor, tu mover, Dios, podamos ser capaces, Señor, de valorar, Señor, que tú estás en medio. Señor Santo, Dios, no queremos ser personas, Señor, que te buscan, Señor, de momento, Señor, sino poder, Señor, ser conscientes de cuánto tú nos amas, de cuánto tú hiciste, Señor. Abre los ojos, Señor, de aquellos, Señor, que están ciegos, Señor. De aquellos, Señor, que no son capaces de ver la obra tuya, Señor, a lo largo de su vida, Padre Santo, Dios. Tú nos amaste, Señor. Tú diste tu Hijo en la cruz para que podamos ser salvos, Padre Santo. Yo te pido, Señor, en esta hora, Señor, que podamos, Señor, sentir el amor, Señor. El fuego de tu Espíritu, Señor, confrontando, Señor, y pudiendo, Señor, hacerse presente en cada día, Dios. Que no haya rutina, Señor, que nos aparte de ti, Señor. Que no haya, Señor, problemas, Señor, que nos aparte de ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a creer, Señor, tus palabras, Señor. Creer que tú, Señor, estás en medio, Señor, de esta congregación. En medio de nuestras casas, Señor. En medio de nuestra salud, Padre Santo, Dios. Te pedimos, Señor, que tú estés, Señor, abriendo puertas, Padre Santo. Que con tu palabra dice, Señor, que las puertas del infierno no prevalecerán, Señor, ante tu, Señor, a tus hijos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, poder ser frontales, Señor. Poder ir al ataque, Señor. El poder, Señor, derribar, Señor, toda atadura, Señor. Toda maldición, Señor. Toda cosa, Señor, que se haya levantado en contra de nosotros, Señor. En contra de nuestra casa, Padre Santo, Dios. Quitamos, Señor, todo ataque del enemigo, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Y dejamos, Señor, que tu autoridad, Señor, que tu poder, Señor, sea manifiesto en nuestras vidas, Padre Santo, Dios. Que tú seas, Señor, la prioridad, Señor. Que tú seas, Señor, la llave, Señor, para poder vencer, Señor, toda adversidad, Padre Santo, Dios. Echamos fuera, Señor, toda voz del enemigo, Señor, todo dardo atacado, Señor. Les echamos fuera en tu nombre, Padre Santo, Dios. Y te pedimos, Señor, que tú estés, Señor, obrando, Padre Santo. Que tú, Señor, estés liberando, Señor. Aquellos, Señor, que hoy no están aquí, Señor. Te pedimos por la familia, Señor, que está pasando por adversidades, Padre Santo.